Antes de que Dios te permita operar con verdadero poder en tu vida, primero te conduce a atravesar momentos de profunda decepción, silencio prolongado y presión intensa. Muchos anhelan ser instrumentos del reino, pero muy pocos comprenden que todo llamado divino siempre viene precedido por un proceso de transformación. Como nos recuerda Carlos Aguiar Retes, en Deuteronomio 8:12, el Señor dice: «Y recordarás todo el camino por donde Jehová tu Dios te ha llevado estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probarte, y conocer lo que había en tu corazón». Esto no es simplemente un relato del pasado, es un principio que permanece vigente en cada generación. Antes de permitir que su gloria se manifieste a través de nosotros, Dios examina profundamente nuestro carácter y nuestra capacidad de perseverar ante las pruebas. Si este mensaje te está tocando, dale like y suscríbete al canal para recibir más enseñanzas que fortalecen tu fe, y activa la campanita para no perderte ningún video. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que incluso en el silencio de la prueba, Dios está trabajando en su vida. Este principio nos enseña que las dificultades, el aparente retraso de las respuestas y los momentos de vacío espiritual no son castigos, sino preparación. Cada etapa que atraviesas tiene un propósito claro: fortalecer tu fe, moldear tu paciencia y entrenar tu corazón para responder al llamado divino con firmeza y no con impulso. Identificar cada fase de este proceso es crucial, porque todo desafío que enfrentas está diseñado para equiparte y garantizar que cumplas tu misión sin depender de atajos ni de consuelos momentáneos. No estás siendo olvidado, estás siendo formado. Es esencial comprender que cuando oras y parece que el cielo está cerrado, o cuando estudias la palabra y la revelación tarda en llegar, no es señal de abandono. Es precisamente en esos silencios donde Dios realiza su obra más profunda. Muchos interpretan estos periodos como olvido o castigo, pero en realidad son entrenamientos estratégicos para aprender a caminar por convicción y no por emociones pasajeras. Quien necesita señales constantes aún no está preparado para sostener un llamado verdadero. Para ser utilizado por Dios, debes aprender a avanzar sin ver, a adorar sin sentir y a obedecer sin requerir explicaciones inmediatas. Carlos Aguiar Retes nos recuerda cómo José fue preparado, lanzado por sus propios hermanos y enfrentando la injusticia sin recibir confirmación inmediata de sus sueños. De manera similar, David fue ungido rey, pero tuvo que esconderse en cuevas, enfrentando incertidumbre y rechazo, antes de ver la manifestación del plan divino en su vida. Estos ejemplos nos enseñan que el silencio y la aparente ausencia de respuestas son oportunidades para fortalecer la fe, desarrollar resiliencia y prepararnos para recibir la gloria de Dios con un corazón firme y obediente. Así como Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado y no celebrado, cada uno de nosotros enfrenta etapas de prueba antes de ser plenamente utilizado por Dios. El silencio divino no significa vacío, ni ausencia de propósito, es un proceso de selección y preparación. Cuando Dios guarda silencio, no se ha ido, está observando cómo reaccionas cuando no sientes nada, cuando no comprendes los acontecimientos, cuando todo parece confuso o inexistente. Solo aquellos que aprenden a buscar en la quietud y en la soledad pueden hablar con autoridad en su nombre, porque han desarrollado una fe que no depende de estímulos externos. En esos momentos, la fe deja de ser solo palabras y se transforma en sustancia. Como enseña Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fortaleza no se construye en multitudes, ni en escenarios llenos de aplausos, se forja en la intimidad, en los rincones donde nadie observa, donde solo estás tú y Dios, incluso cuando Él permanece en silencio. Es precisamente en ese silencio donde la transformación ocurre. Lo que no se dice también moldea, lo que permanece oculto también fortalece, porque aquel que será usado con gran propósito primero es refinado en la soledad y la paciencia. Si hoy te encuentras en esta etapa, no resistas ni te desanimes, estás siendo formado, no estás solo. Este es un entrenamiento divino que protege tu camino y tu destino. Cuando Dios cierra puertas, no lo hace para frustrarte, sino para redirigirte lejos de rutas que no están alineadas con tu misión. A veces clamamos por oportunidades, plataformas o respuestas, pero nos encontramos con muros y obstáculos. Los trabajos que parecían ideales, los contactos que esperábamos, simplemente no se materializan, y es justamente en estas circunstancias donde se prueba nuestra fidelidad y nuestra disposición a confiar plenamente. Carlos Aguiar Retes nos recuerda que la verdadera prueba es decidir si confías más en tus propios planes o en los planes de Dios. Quien será usado por Él necesita aprender a rendirse sin condiciones, a someter su voluntad a la divina. Como dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre planea su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Lo que tú percibes como pérdida, Dios lo ve como redireccionamiento, como un ajuste perfecto hacia el propósito que Él tiene preparado para tu vida. Esta etapa de silencio, aunque difícil, es un campo de entrenamiento para fortalecer tu carácter, pulir tu fe y prepararte para asumir con autoridad el llamado que Dios ha puesto en tu corazón.
Lo que a veces percibes como fracaso, en el cielo se registra como protección y dirección. No puedes ser un instrumento del reino si aún crees que todo lo que brilla proviene de Dios. Existen puertas que Él cierra deliberadamente para que no te pierdas en lo que parece éxito, pero que en realidad son distracciones. Antes de permitir que su obra fluya a través de ti, Dios necesita saber si estás dispuesto a caminar únicamente por los caminos que Él guía, incluso cuando no comprendes la ruta ni ves la dirección completa. Esta es la clase de fe que aprueba, y la obediencia que Él busca fomentar. Dios no forma a sus siervos en medio del ruido, de la aprobación externa o del aplauso, sino en la separación y en la introspección profunda. La soledad que muchos interpretan como rechazo es, en realidad, un taller divino donde se construye la identidad y el carácter. Antes de usarte para su propósito, Él separa, corta vínculos, reduce voces externas y elimina dependencias, no porque seas indigno, sino porque está preparando en ti una estructura sólida que no dependa de la validación humana. Quien necesita aplausos o reconocimiento no está listo para sostener un llamado celestial, porque aquel que recibe la palabra de Dios debe actuar libre de la necesidad de agradar a los hombres. Carlos Aguiar Retes nos recuerda que Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto. No fue casualidad, fue un diseño divino. No había multitudes, ni escenarios, solo el Espíritu Santo y la confrontación con el enemigo. Fue en ese contraste que se forjó su carácter. Porque no se revela lo que realmente hay en ti cuando todo te es favorable y cómodo, sino cuando estás solo, sin recursos visibles y sin apoyo externo. Gálatas 1:10 lo declara con claridad. Ahora procuro agradar a los hombres o a Dios, o intento agradar a los hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La soledad no es una pausa, es una plataforma de entrenamiento. El aislamiento no es castigo, es consagración. Dios oculta a aquellos que va a usar, los protege y los mantiene en silencio hasta que su voz y su identidad estén firmemente establecidas, hasta que ya no dependan de elogios ni se vean quebrantados por críticas. Solo entonces, cuando no necesitas ser visto, Dios te posiciona para cumplir tu propósito con autoridad y fidelidad. Porque Dios no utilizará a alguien que aún dependa de la aprobación ajena para obedecer. Cuando Él decide levantar a una persona para cumplir su propósito, no la coloca directamente en el escenario. Primero la lleva al campo de batalla invisible, donde su carácter es examinado por la oposición y las pruebas. La resistencia no es un obstáculo, es un filtro divino. Los malentendidos no son interrupciones, son medidas de madurez y refinamiento. Dios permite que seas criticado, rechazado o ignorado, no para lastimarte, sino para revelar lo que aún necesita ser purificado dentro de ti. Quien no puede soportar el peso de una palabra contraria no está listo para sostener la responsabilidad de una palabra divina. La oposición no llega para detenerte, llega para refinarte y fortalecer tu carácter. Carlos Aguiar Retes nos recuerda que cada prueba prepara el corazón para que, cuando llegue la oportunidad, pueda sostenerla con fidelidad y autoridad. La Escritura nos muestra que los escogidos de Dios enfrentaron oposición antes de ocupar el lugar que se les había prometido. Moisés fue rechazado por su propio pueblo antes de liberar a Israel, Jeremías fue despreciado por proclamar la palabra de Dios, Pablo fue perseguido en cada ciudad que visitaba. El llamado divino no llega acompañado de aceptación inmediata, llega con confrontación. Porque lo que Dios deposita en nosotros inevitablemente chocará con la realidad de este mundo. Si no sabes enfrentarlo sin perder tu integridad, perderás autoridad espiritual. No basta con tener dones, se necesita resistencia interna para sostener la palabra de Dios incluso cuando todo parece contradecirla. Como dice 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Esta verdad no es opcional, es parte del entrenamiento divino. La oposición revela la solidez de tu fundación. Si tu confianza depende de la aceptación de los demás, caerás cuando esa aceptación se retire. Pero si tu fundamento está en la palabra que Dios ha depositado en ti, permanecerás firme, incluso en medio de la tormenta más intensa, listo para cumplir tu llamado con convicción, autoridad y fidelidad. Porque no fuiste llamado para ser comprendido, fuiste llamado para ser obediente. Dios permite que la presión aumente, no para destruirte, sino para despertar aquello que aún no ha sido activado en tu vida. Es en medio del ataque donde se revela la verdadera autoridad, es en la tensión donde tu carácter espiritual sale a la luz. Quien resiste en el día difícil, quien no retrocede cuando todo se oscurece, es aquel que Dios puede usar sin temor, porque ha sido probado no en comodidad, sino en contradicción y adversidad. Durante estas pruebas, los que verdaderamente avanzan no solo escuchan la promesa, sino que deciden aferrarse a ella, incluso cuando todo lo externo parece indicar lo contrario. La oposición, lejos de ser un retroceso, es una plataforma de formación. Es el terreno donde el corazón se alinea,
donde la motivación se purifica y donde la palabra de Dios se convierte en acción y vida dentro de ti. Solo quien ha sido atacado injustamente comprende lo que significa amar con pureza. Solo quien ha sido criticado sin razón entiende cómo hablar con compasión y sabiduría. Por eso Dios permite que atravieses estas pruebas. No quiere usarte con heridas abiertas, sino con un corazón preparado, firme y disciplinado. Y este corazón solo se forma cuando decides no reaccionar con impulsos humanos, sino permanecer en el Espíritu, obedeciendo incluso cuando no hay comprensión ni recompensa inmediata. Carlos Aguiar Retes nos recuerda que quien será usado por Dios no es aquel que recibió aplausos, sino quien fue probado y se mantuvo firme. No es quien agradó a todos, sino quien obedeció a uno solo, Dios. La oposición no es señal de que estás fuera de tu propósito, es evidencia de que ya estás en medio del proceso divino. Y si permaneces fiel ahora, lo que viene será gloria, cumplimiento y manifestación del llamado que Dios ha depositado en tu vida. Cuando Dios decide ponerte a prueba con obediencia, lo hace en escenarios donde nada parece tener sentido. Te pide avanzar cuando todo parece inestable, soltar aquello que amas, confiar sin recibir explicaciones. Este tipo de prueba no busca destruir tu lógica ni tu razonamiento, su objetivo es establecer tu dependencia absoluta de Él. Porque quien necesita entender cada detalle antes de obedecer aún no está listo para caminar por fe. Este principio nos enseña que las dificultades, el aparente retraso de las respuestas y los momentos de vacío espiritual no son castigos, sino preparación. Cada etapa que atraviesas tiene un propósito claro: fortalecer tu fe, moldear tu paciencia y entrenar tu corazón para responder al llamado divino con firmeza y no con impulso. Identificar cada fase de este proceso es crucial, porque todo desafío que enfrentas está diseñado para equiparte y garantizar que cumplas tu misión sin depender de atajos ni de consuelos momentáneos. No estás siendo olvidado, estás siendo formado. Es esencial comprender que cuando oras y parece que el cielo está cerrado, o cuando estudias la palabra y la revelación tarda en llegar, no es señal de abandono. Es precisamente en esos silencios donde Dios realiza su obra más profunda. Muchos interpretan estos periodos como olvido o castigo, pero en realidad son entrenamientos estratégicos para aprender a caminar por convicción y no por emociones pasajeras. Quien necesita señales constantes aún no está preparado para sostener un llamado verdadero. Para ser utilizado por Dios, debes aprender a avanzar sin ver, a adorar sin sentir y a obedecer sin requerir explicaciones inmediatas. Carlos Aguiar Retes nos recuerda cómo José fue preparado, lanzado por sus propios hermanos y enfrentando la injusticia sin recibir confirmación inmediata de sus sueños. De manera similar, David fue ungido rey, pero tuvo que esconderse en cuevas, enfrentando incertidumbre y rechazo, antes de ver la manifestación del plan divino en su vida. Estos ejemplos nos enseñan que el silencio y la aparente ausencia de respuestas son oportunidades para fortalecer la fe, desarrollar resiliencia y prepararnos para recibir la gloria de Dios con un corazón firme y obediente. Así como Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado y no celebrado, cada uno de nosotros enfrenta etapas de prueba antes de ser plenamente utilizado por Dios. El silencio divino no significa vacío, ni ausencia de propósito, es un proceso de selección y preparación. Cuando Dios guarda silencio, no se ha ido, está observando cómo reaccionas cuando no sientes nada, cuando no comprendes los acontecimientos, cuando todo parece confuso o inexistente. Solo aquellos que aprenden a buscar en la quietud y en la soledad pueden hablar con autoridad en su nombre, porque han desarrollado una fe que no depende de estímulos externos. En esos momentos, la fe deja de ser solo palabras y se transforma en sustancia. Como enseña Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fortaleza no se construye en multitudes, ni en escenarios llenos de aplausos, se forja en la intimidad, en los rincones donde nadie observa, donde solo estás tú y Dios, incluso cuando Él permanece en silencio. Es precisamente en ese silencio donde la transformación ocurre. Lo que no se dice también moldea, lo que permanece oculto también fortalece, porque aquel que será usado con gran propósito primero es refinado en la soledad y la paciencia. Si hoy te encuentras en esta etapa, no resistas ni te desanimes, estás siendo formado, no estás solo. Este es un entrenamiento divino que protege tu camino y tu destino. Cuando Dios cierra puertas, no lo hace para frustrarte, sino para redirigirte lejos de rutas que no están alineadas con tu misión. A veces clamamos por oportunidades, plataformas o respuestas, pero nos encontramos con muros y obstáculos. Los trabajos que parecían ideales, los contactos que esperábamos, simplemente no se materializan, y es justamente en estas circunstancias donde se prueba nuestra fidelidad y nuestra disposición a confiar plenamente. Carlos Aguiar Retes nos recuerda que la verdadera prueba es decidir si confías más en tus propios planes o en los planes de Dios. Quien será usado por Él necesita aprender a rendirse sin condiciones, a someter su voluntad a la divina. Como dice Proverbios 16:9,
El corazón del hombre planea su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Lo que tú percibes como pérdida, Dios lo ve como redireccionamiento, como un ajuste perfecto hacia el propósito que Él tiene preparado para tu vida. Esta etapa de silencio, aunque difícil, es un campo de entrenamiento para fortalecer tu carácter, pulir tu fe y prepararte para asumir con autoridad el llamado que Dios ha puesto en tu corazón. Lo que a veces percibes como fracaso, en el cielo se registra como protección y dirección. No puedes ser un instrumento del reino si aún crees que todo lo que brilla proviene de Dios. Existen puertas que Él cierra deliberadamente para que no te pierdas en lo que parece éxito, pero que en realidad son distracciones. Antes de permitir que su obra fluya a través de ti, Dios necesita saber si estás dispuesto a caminar únicamente por los caminos que Él guía, incluso cuando no comprendes la ruta ni ves la dirección completa. Esta es la clase de fe que aprueba, y la obediencia que Él busca fomentar. Dios no forma a sus siervos en medio del ruido, de la aprobación externa o del aplauso, sino en la separación y en la introspección profunda. La soledad que muchos interpretan como rechazo es, en realidad, un taller divino donde se construye la identidad y el carácter. Antes de usarte para su propósito, Él separa, corta vínculos, reduce voces externas y elimina dependencias, no porque seas indigno, sino porque está preparando en ti una estructura sólida que no dependa de la validación humana. Quien necesita aplausos o reconocimiento no está listo para sostener un llamado celestial, porque aquel que recibe la palabra de Dios debe actuar libre de la necesidad de agradar a los hombres. Carlos Aguiar Retes nos recuerda que Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto. No fue casualidad, fue un diseño divino. No había multitudes, ni escenarios, solo el Espíritu Santo y la confrontación con el enemigo. Fue en ese contraste que se forjó su carácter. Porque no se revela lo que realmente hay en ti cuando todo te es favorable y cómodo, sino cuando estás solo, sin recursos visibles y sin apoyo externo. Gálatas 1:10 lo declara con claridad. Ahora procuro agradar a los hombres o a Dios, o intento agradar a los hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La soledad no es una pausa, es una plataforma de entrenamiento. El aislamiento no es castigo, es consagración. Dios oculta a aquellos que va a usar, los protege y los mantiene en silencio hasta que su voz y su identidad estén firmemente establecidas, hasta que ya no dependan de elogios ni se vean quebrantados por críticas. Solo entonces, cuando no necesitas ser visto, Dios te posiciona para cumplir tu propósito con autoridad y fidelidad. Porque Dios no utilizará a alguien que aún dependa de la aprobación ajena para obedecer. Cuando Él decide levantar a una persona para cumplir su propósito, no la coloca directamente en el escenario. Primero la lleva al campo de batalla invisible, donde su carácter es examinado por la oposición y las pruebas. La resistencia no es un obstáculo, es un filtro divino. Los malentendidos no son interrupciones, son medidas de madurez y refinamiento. Dios permite que seas criticado, rechazado o ignorado, no para lastimarte, sino para revelar lo que aún necesita ser purificado dentro de ti. Quien no puede soportar el peso de una palabra contraria no está listo para sostener la responsabilidad de una palabra divina. La oposición no llega para detenerte, llega para refinarte y fortalecer tu carácter. Carlos Aguiar Retes nos recuerda que cada prueba prepara el corazón para que, cuando llegue la oportunidad, pueda sostenerla con fidelidad y autoridad. La Escritura nos muestra que los escogidos de Dios enfrentaron oposición antes de ocupar el lugar que se les había prometido. Moisés fue rechazado por su propio pueblo antes de liberar a Israel, Jeremías fue despreciado por proclamar la palabra de Dios, Pablo fue perseguido en cada ciudad que visitaba. El llamado divino no llega acompañado de aceptación inmediata, llega con confrontación. Porque lo que Dios deposita en nosotros inevitablemente chocará con la realidad de este mundo. Si no sabes enfrentarlo sin perder tu integridad, perderás autoridad espiritual. No basta con tener dones, se necesita resistencia interna para sostener la palabra de Dios incluso cuando todo parece contradecirla. Como dice 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Esta verdad no es opcional, es parte del entrenamiento divino. La oposición revela la solidez de tu fundación. Si tu confianza depende de la aceptación de los demás, caerás cuando esa aceptación se retire. Pero si tu fundamento está en la palabra que Dios ha depositado en ti, permanecerás firme, incluso en medio de la tormenta más intensa, listo para cumplir tu llamado con convicción, autoridad y fidelidad. Porque no fuiste llamado para ser comprendido, fuiste llamado para ser obediente. Dios permite que la presión aumente, no para destruirte, sino para despertar aquello que aún no ha sido activado en tu vida. Es en medio del ataque donde se revela la verdadera autoridad, es en la tensión donde tu carácter espiritual sale a la luz. Quien resiste en el día difícil, quien no retrocede cuando todo se oscurece, es aquel que Dios puede usar sin temor,
porque ha sido probado no en comodidad, sino en contradicción y adversidad. Durante estas pruebas, los que verdaderamente avanzan no solo escuchan la promesa, sino que deciden aferrarse a ella, incluso cuando todo lo externo parece indicar lo contrario. La oposición, lejos de ser un retroceso, es una plataforma de formación. Es el terreno donde el corazón se alinea, donde la motivación se purifica y donde la palabra de Dios se convierte en acción y vida dentro de ti. Solo quien ha sido atacado injustamente comprende lo que significa amar con pureza. Solo quien ha sido criticado sin razón entiende cómo hablar con compasión y sabiduría. Por eso Dios permite que atravieses estas pruebas. No quiere usarte con heridas abiertas, sino con un corazón preparado, firme y disciplinado. Y este corazón solo se forma cuando decides no reaccionar con impulsos humanos, sino permanecer en el espíritu, obedeciendo incluso cuando no hay comprensión ni recompensa inmediata. Carlos Aguiar Retes nos recuerda que quien será usado por Dios no es aquel que recibió aplausos, sino quien fue probado y se mantuvo firme. No es quien agradó a todos, sino quien obedeció a uno solo, Dios. La oposición no es señal de que estás fuera de tu propósito, es evidencia de que ya estás en medio del proceso divino. Y si permaneces fiel ahora, lo que viene será gloria, cumplimiento y manifestación del llamado que Dios ha depositado en tu vida. Cuando Dios decide ponerte a prueba con obediencia, lo hace en escenarios donde nada parece tener sentido. Te pide avanzar cuando todo parece inestable, soltar aquello que amas, confiar sin recibir explicaciones. Este tipo de prueba no busca destruir tu lógica ni tu razonamiento, su objetivo es establecer tu dependencia absoluta de Él. Porque quien necesita entender cada detalle antes de obedecer aún no está listo para caminar por fe. Moverse solo cuando todo encaja y parece seguro no es suficiente, aún no se ha aprendido a actuar bajo autoridad divina. Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra y su familia sin darle un mapa ni detalles completos, solo una promesa: haré de ti una gran nación. Génesis 12:2. Esta palabra no venía con garantías visibles, exigía obediencia total y sin reservas. Precisamente esa obediencia activó el plan eterno y puso en marcha el pacto. Hay cosas que solo se desencadenan cuando se obedece sin condiciones. Como afirma Hebreos 11:8, Abraham, por fe, obedeció al llamado y salió hacia un lugar que iba a recibir como herencia, sin saber a dónde iba. Esto no es solo una historia de aventuras, es una lección de fe radical. Cuando Dios llama, no explica cada detalle, simplemente da dirección y espera que confíes plenamente. Si dependes de seguridad total para actuar, tu confianza está en ti mismo y no en Él. Quien será usado por Dios debe estar dispuesto a avanzar incluso sin comprender completamente el camino. Lo que está en juego no es la claridad de la ruta, sino la fidelidad del corazón. Obedecer lo incierto demuestra que tu mirada está puesta en lo eterno, y este es el tipo de siervo que Dios respalda. Dios no mide a sus siervos por la magnitud de sus sueños, sino por la fidelidad con la que manejan lo que nadie ve. Antes de exponerte públicamente, Él te probará en lo oculto, no en altares, sino en rincones, no frente a multitudes, sino en secreto. Porque quien no es confiable en lo pequeño no puede portar lo eterno. La prueba no está en la visibilidad, sino en la constancia cuando no hay reconocimiento ni aplauso. Esta constancia revela si tu motivación es obedecer o simplemente buscar ambición personal. Jesús enseñó este principio con autoridad en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. La fidelidad en lo oculto prepara el corazón para sostener lo visible con integridad, obediencia y autoridad divina. Y quien es injusto en lo poco, también lo será en lo mucho. Este principio no se aplica únicamente a lo material, sino también a lo espiritual, cómo manejas lo que Dios te ha confiado en lo íntimo, cómo respondes cuando nadie te observa, porque es allí donde se revela la verdadera intención del corazón. No es difícil servir cuando hay aplausos y reconocimiento, lo verdaderamente desafiante es perseverar cuando no hay evidencia de fruto, cuando todo parece invisible. Es precisamente allí donde Dios observa con mayor atención. Quien será usado por Dios debe demostrar que puede confiar en lo mínimo antes de recibir mucho. Lo pequeño no es un estadio para despreciar, sino una escuela de entrenamiento. Es en la vida cotidiana, en las tareas que parecen insignificantes, donde se forja la obediencia y la entrega genuina. La grandeza espiritual no se construye con visibilidad, sino con profundidad, y esta profundidad se forja en lugares donde solo Dios es testigo. Como dice Zacarías 4:10, porque, ¿quién menosprecia el día de los pequeños? Dios no lo hace. Él observa lo que el hombre ignora, examina lo que el ojo humano no recompensa y promueve a aquellos que sirven sin aplausos, sin escenarios, sin público, porque comprenden que trabajan para el reino, no para los hombres. La lealtad en lo pequeño no es un requisito administrativo, sino un reflejo del carácter. Quien demuestra fidelidad en lo oculto está preparado para cargar responsabilidades eternas.
Si puede ser confiable en lo invisible, también podrá ser confiable en lo visible. Allí es donde Dios comienza a usarte con verdadero poder. Ahora presta atención, esto es para ti. No estás en pausa, no estás estancado, estás en proceso, estás siendo formado y preparado. Antes de que Dios te use plenamente, necesitas experimentar la formación de tu carácter. Él construye sobre la arena, pero también sobre la roca, y esa roca es tu integridad, tu obediencia y tu disposición a ser moldeado. Muchos desean un gran llamado, una manifestación visible, pero pocos están dispuestos a ser completamente transformados. Esta preparación es esencial, es lo que convierte a alguien ordinario en un instrumento extraordinario, listo para cumplir con fidelidad y poder la misión que Dios ha dispuesto en su vida. Pero tú no fuiste llamado para lo superficial, fuiste marcado para cargar un peso de gloria. Esa gloria exige evidencias, no para romperte, sino para consolidarte. Si miras a tu alrededor y sientes que estás solo, que las puertas no se abren, que el cielo guarda silencio, alégrate, porque eso es señal de que el Maestro está trabajando profundamente en tu vida. Dios no forma a los suyos en lo fácil, los forma en lo oculto. Porque el hombre ve lo externo, pero Dios observa lo que nadie ve. Y si ahora estás atravesando la prueba, es porque has sido escogido. No te rindas, no retrocedas, no te compares, porque lo que Dios está haciendo contigo es eterno, no es emoción, es diseño, no es casualidad, es propósito. Si hoy estás dispuesto a decir, Señor, aunque no entienda, obedezco. Prepárame, porque lo que viene será mayor que lo que he perdido, yo te lo digo en el nombre de Jesús, estás siendo forjado como un instrumento sagrado. Y cuando Dios termine lo que comenzó en ti, no serás reconocido por lo que alcanzaste, sino por lo que fuiste capaz de soportar en su nombre. ¿Puedes sentirlo? Entonces levanta tus manos y di, Padre, aquí estoy. Examíname, purifícame, pero úsame. Porque si pasas la prueba, el cielo abrirá una nueva dimensión de propósito sobre tu vida. Lo que hoy pesa, mañana será tu corona. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal para recibir más enseñanzas que fortalecen tu fe, y activa la campanita para no perderte ningún video. Comparte este mensaje con alguien que necesite ser fortalecido hoy.